Hello students, espero que estén bien. Esta semana vamos a estar trabajando con la forma interrogativa y vamos a ver otras formas de hacer preguntas. Existen 4 tipos de preguntas. Esta semana solamente vamos a ver la forma interrogativa que ya hemos visto en las clases pasadas y vamos a ver la forma de preguntar yes or no question, ¿sí? O la pregunta general. En las primeras clases hablamos que hay diferentes formas de comunicarnos. Podemos hacer una afirmación, podemos hacer una negación o podemos hacer una pregunta. Cuando nosotros queríamos hacer una pregunta debíamos usar la forma interrogativa, ¿sí? The interrogative form. ¿Cómo se hacía esta forma? Cuando nosotros queríamos hacer una pregunta usando la forma interrogativa, lo único que tenías que hacer era mover el verbo to be al inicio de la oración. Por ejemplo, si digo la oración he is happy, él es feliz, el verbo to be en este caso sería is. Entonces, para hacer la pregunta de él es feliz, vamos a mover el verbo to be al inicio de la oración. Entonces, en vez de decir he is happy, tendríamos la pregunta que sería is he happy y anotamos el signo de interrogación al final. Es muy importante recordar que cuando nosotros escribimos una oración, siempre comenzamos con mayúscula. Y si estamos haciendo una pregunta, vamos a terminar con el signo de interrogación al final. No se pone signo de interrogación al principio, a diferencia del español, solamente al final. ¿Ok? Entonces, la forma interrogativa va a ser acomodando el verbo to be al inicio de la oración, como pueden ver en esta estructura. Tenemos el verbo to be, tenemos el sujeto y al final tenemos el resto de la oración, que en este caso, en la oración is he happy, el resto de la oración sería un adjetivo, happy. El otro tipo de preguntas que vamos a ver esta semana es yes or no questions, ¿sí? Las preguntas con respuesta sí o no. Para hacer este tipo de preguntas vamos a utilizar el auxiliar do o does. ¿Cuándo utilizamos estos auxiliares? Vamos a utilizar do al principio de la oración en primera persona, que sería I, y en plural. O sea, do I, do we, do they, do you. Y vamos a utilizar does con la tercera persona del singular, que sería he, she o it. Does he, does she o does it. La estructura para hacer estas preguntas va a ser comenzar la pregunta o la oración con el auxiliar do o does, después va a ser el sujeto y al final va a ser el resto de la oración. Por ejemplo, si yo tengo la oración I like pizza, a mí me gusta la pizza. Para hacer la pregunta de I like pizza, a mí me gusta la pizza, debo usar el auxiliar do en este caso. Entonces, la pregunta sería do I like pizza? Y le ponemos el signo de interrogación. Ahora, cuando nosotros estamos hablando en tercera persona del singular, por ejemplo, si hablamos de él, de ella o de eso, debemos recordar que el verbo va a llevar una S. Por ejemplo, si en la oración pasada decía I like pizza, la pregunta iba a ser do I like pizza? Si cambiamos la oración, en vez de decir que a mí me gusta la pizza, digo que a él le gusta la pizza, la oración sería he likes pizza. Si se dan cuenta, la diferencia en esta ocasión va a ser que si estamos hablando en tercera persona, o sea, si estamos hablando de él, de ella o de eso, al verbo, que en este caso va a ser like, gustar, le vamos a agregar una S al final, ¿sí? Si se dan cuenta la diferencia, otra vez, si estoy hablando de primera persona, estoy hablando de mí, digo I like pizza, a mí me gusta la pizza. Pero si digo que a él le gusta la pizza, entonces va a ser he likes pizza y le agregamos esa S al final. Si hablamos de ella, si a ella también le gusta la pizza, sería she likes pizza. Y agregamos la S al final del verbo, que en este caso sería like. Solamente vamos a agregar esa S cuando estemos hablando de él, de ella o de eso. Pero cuando nosotros vamos a convertir esas oraciones en preguntas, en ese momento le vamos a quitar la S. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar el auxiliar does, ya no es necesario que el verbo tenga la S. Por ejemplo, si hablamos de que a él le gusta la pizza, dijimos que la oración es he likes pizza. Entonces, la pregunta va a ser usando el auxiliar does. Entonces, la pregunta sería does he like pizza? Al final va el signo de interrogación y aquí no agregamos S al verbo. Otro ejemplo, si decimos que él trabaja, o bueno, ella trabaja en el hospital. She works in the hospital. Ella trabaja en el hospital. Tenemos el verbo trabajar, ¿sí? Pero como estamos hablando de ella,
vamos a agregarle una S al verbo. Entonces la oración dice, she works in the hospital. Ella trabaja en el hospital. Si nosotros queremos hacer una pregunta y decir, ella trabaja en el hospital, vamos a usar el auxiliar does, lo agregamos al principio y al verbo le vamos a quitar la S. Entonces la pregunta quedaría, does she work in the hospital? Pero si nosotros estamos hablando en plural y decimos, ellos trabajan en el cine. Si hablamos en plural y decimos, ellos trabajan en el cine, sería, they work at the cinema. Ellos trabajan en el cine. Entonces, cuando estamos hablando en plural o en primera persona, yo, no vamos a agregarle una S a la acción. Si decimos I work, they work, we work, you work, el verbo no lleva S. Pero si decimos él trabaja, ella trabaja, he works, she works. ¿Ok? Pero al momento de hacerlo, pregunta, vamos a omitir esa regla. Entonces, para esta semana ustedes van a estar trabajando con esos dos tipos de preguntas. Tienen 3 ejercicios con los que van a trabajar. El primero es el vocabulario. ¿Sí? Estamos viendo un tema nuevo, entonces van a tener que buscar ciertas palabras que probablemente no conozcan, pero si ya conocen, entonces no van a tener ningún problema. El segundo ejercicio es donde ustedes deben convertir las oraciones en preguntas. Por ejemplo, si la oración dice que hay libros en la biblioteca, sería there are books in the library. Hay libros en la biblioteca. Pero si nosotros queremos hacer eso de forma de pregunta y tenemos el verbo to be, entonces vamos a mover el verbo to be y la oración o la pregunta sería are there books in the library? Agregamos el signo de interrogación al final y recordemos que debemos iniciar con mayúscula. Recordemos que si en nuestra oración no tenemos el verbo to be, entonces para hacer la pregunta vamos a usar el auxiliar do o el auxiliar does. Y eso nos lleva al ejercicio número 3. Entonces, en el ejercicio 3 tienen 3 cosas importantes. 1 es la oración que ustedes van a convertir en pregunta. 2 va a ser la pregunta que ustedes van a escribir. Y 3 va a ser la respuesta, donde dice answer. Entonces, si en mi oración, por ejemplo, tengo que Armando trabaja en el banco, si estoy diciendo que Armando trabaja en el banco y lo tengo que hacer pregunta, lo hago pregunta y al final contesto. Si dice que Armando trabaja en el banco, entonces la respuesta va a ser sí, sí trabaja en el banco. ¿Ok? Recuerden que es muy importante que lean las instrucciones y que lo contesten en inglés, porque he estado recibiendo varios trabajos que me entregan en español cuando específicamente las instrucciones dicen que deben contestarlo en inglés. Entonces, para evitar regresárselos, lean bien las instrucciones y recuerden que sí se debe contestar en inglés. Lo único que ustedes van a contestar en español es el ejercicio 1, que es el vocabulario. Entonces, ese va a ser el trabajo para esta semana. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren hacer algún comentario, si hay algo que no entendieron, recuerden que me pueden mandar un mensaje o me pueden mandar un correo para que les pueda ayudar con sus dudas. ¿Ok? Estaré esperando sus trabajos, muchachos, y les deseo suerte. Good luck.